La intención del día de hoy va a ser que podamos hablar de un tema que pues nos compete a todos, ¿cierto? Tanto a las personas que tenemos hijos en casa como a las personas que no las tenemos, ¿vale? El tema que vamos a tocar el día de hoy se llaman heridas emocionales de la infancia. Pero antes de que continuemos, les voy a preguntar a los que están en casa, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien el audio? Sí, señor, perfecto. Perfecto. Sí, se escucha muy bien. Muchas gracias, ya les voy a compartir. ¿Pueden traer sí, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como les estaba contando a las personas en casa, el día de hoy el tema que vamos a tratar se llama las 5 heridas emocionales de la infancia. ¿Listo? Sí, claro, no, ningún inconveniente. Bueno, entonces, lo primero que debemos tocar para comprender este tema es qué es una herida emocional y cómo se crean las heridas emocionales. Para esto hay que entender que todos tenemos heridas y todos venimos heridos desde nuestra infancia. ¿Qué es lo que sucede en este proceso? Que si nosotros, por lo general, cuando nosotros asumimos una herida, es porque vemos que hay de alguna, pues, por ejemplo, una laceración, un corte, un hematoma, un morado, algo que se refleja en nuestro cuerpo. Pero entonces, ¿qué sucede? Que hay ciertas heridas que no se posicionan físicamente en mi cuerpo, ¿vale? Sino que se posicionan en mi mente. ¿Qué sucede en este caso? Que estas heridas vienen o proceden de casa, ¿vale? Hay que tener presente algo muy importante. Ningún papá nació con un manual debajo del brazo, ¿cierto? Hay que tener presente que todas las personas que son padres, todas las personas que tienen hijos, pues de una u otra manera, esta paternidad muchas veces les tocó luchada porque no hubo una persona que les dijera, ven, a un niño, una niña se cría así, los métodos adecuados son estos, las mejores herramientas son estos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que desde el hogar se comienzan a generar malestares en los niños que se van posicionando a lo largo del tiempo y pueden ir creciendo. Entonces, ¿qué sucede? Listo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que tener presente ante lo que podría ser una duda de qué es una herida emocional, y es cuando yo tengo un evento en mi infancia de una magnitud tan grande que emocionalmente me deja marcado. Y estos eventos pueden apelar a emociones intensas como lo serían el dolor, la soledad, el miedo, la ira o, por ejemplo, la tristeza. Y si bien puede que no se dé en un evento muy grande y marcado, sí se puede dar también por la sucesión de pequeños eventos a lo largo del tiempo que vayan generando un malestar constante en el niño o en la niña. Entonces, ¿qué sucede? Que la herida se genera cuando este malestar, cuando esta emoción se vuelve tan intenso que se fija en la mente de los niños y que va creciendo a medida que pues nuestros niños también van creciendo. ¿Listo? Hay que tener presente entonces que estas heridas pueden ser provocadas por eventos traumáticos como abusos físicos o sexuales, la muerte de algún familiar cercano,
o malos tratos de manera reiterativa. ¿Listo? El tema del día de hoy son las heridas emocionales. ¿Listo? Vamos a tocar las 5 grandes heridas emocionales que nosotros traemos desde la infancia. Como recuento, les estaba contando que una herida emocional es cuando una persona, un niño en específico, tiene una vivencia de un impacto emocional muy grande, principalmente relacionado con el miedo, la tristeza, la ira, la frustración, etcétera, y esto se instaura en el niño, ¿cierto? Genera una fijación y va creciendo, la herida va creciendo a medida que el niño va creciendo, ¿listo? Entonces vamos hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener muy claro que es que las heridas no las abre cualquier persona. Hay que tener presente que hay un componente muy importante en las heridas emocionales y es que estas se generan en un principio por nuestros cuidadores primarios. Cuidadores primarios, dícese papá, mamá, abuela, abuelo, tío, tía, la persona que está encargada de la crianza del niño en un primer momento, ¿cierto? O si no, cuando se trata de personas que son de suma importancia para el niño. O sea, no es que ustedes lleven a sus hijos al parque y porque un niño X les dijo, qué sé yo, que era un bobo porque no sabía montar bicicleta. Entonces se generó la herida. Ahí no va a haber una herida, va a haber un malestar, ¿cierto? Porque hay un agente externo que me está diciendo que yo estoy haciendo algo mal. Pero la herida en sí se posiciona es cuando un cuidador primario es el que da el impulso o el que genera este malestar constante. ¿Listo? También hay que tener presente algo que es de suma importancia y es que de cierta manera cuando nosotros somos niños hay una particularidad. Esto lo digo yo mucho en grupos y lo planteo también en la mayoría de las multifamiliares que he dado. Y es que todo niño es una gran fuente, un gran receptor de información. Es una gran esponja de información. El niño es espectacular para recibir la información del medio, pero es tan malo para filtrarla. Entonces, ¿qué pasa en la mente de un niño? Que puede haber una tergiversación de la manera en la que el niño está recopilando la información del medio en el que se encuentra. Les pongo un ejemplo de esto. Imaginemos que el papá del niño es profesor o profesora, ¿cierto? Que da clases virtuales y que el niño ve que su papá tiene una tonalidad de voz muy fuerte con las personas con quien está hablando a través del computador. El niño, un niño muy pequeño, no va a decir, mi papá está dando clases porque es profesor. El niño va a asumir que el comportamiento del papá le da miedo por el tono de voz y porque posiblemente está peleando con alguien. Entonces, en esos casos puede haber una mala interpretación de los recursos del medio a través de la información que el niño posiciona en su interior. ¿Listo? Aquí esto se vuelve pues un poquito problemático porque entonces es una herida sin intención que se va acrecentando cada vez más, que se va acrecentando cada vez más a través del tiempo, pero no como una carga propia, sino que el niño se carga de un malestar ajeno que genera un peso aún más grande que el que ya está llevando. Entonces, ¿qué pasa? El niño crece y el niño a medida que va creciendo y va generando recepción de otro tipo de información, como no tiene la capacidad completa para hacer el filtro, entonces el niño va generando interpretaciones erróneas, que es lo que le decía, que es lo que les decía, hasta que llega un momento en el que este niño se vuelve un adulto y comienza ya no a asumir el malestar, sino a negarlo y genera un acto evitativo de aquello que le generó la herida. Pero entonces el niño simplemente no bloquea aquello que pasa, aquello que le llega, sino que lo comienza a enmascarar.
porque de alguna manera necesita, y esto es una necesidad clara y evidente en todas las personas, pues cuando hablamos desde nuestra herida. Nosotros necesitamos justificar que aquel evento del pasado en el presente no nos puede doler por completo. Porque es que si yo comienzo a aceptar mi dolor, tengo que comenzar a aceptar que mi pasado no fue tan placentero como quizás yo creo en muchas ocasiones que mi pasado es. Porque pues no sé si les pasa a ustedes en casa, no sé si les ha pasado a ustedes, que muchas veces yo cuando observo hacia atrás, cuando comienzo a hacer memoria de mi pasado, trato de encontrar son los eventos más positivos. Entonces, una salida, un recuerdo con mi mamá, un regalo que me dieron, y mi mente inconscientemente hace un barrido de aquello que me ha generado mucho dolor y malestar y lo va sacando del mapa. Entonces yo lo que hago es enmascararme con una falsa sensación de poder para tratar de asimilar esto cuando el malestar o la herida sigue latente. Aquí hay otra cosa y es una particularidad muy grande que tienen las heridas emocionales, y es que toda herida emocional a la final se termina somatizando. Pero entonces, ¿qué pasa? Como les explicaba en un principio, por lo general cuando yo tengo una herida y la herida es evidente, yo voy al médico para que el médico me pueda hacer el tratamiento. O sea, por ejemplo, si yo tengo una herida abierta acá, lo primero que yo hago es ir al médico para que la suture. Pero ¿qué pasa cuando a mí me duele el cuerpo y no sé por qué? ¿Qué pasa cuando a mí me duele de la nada y en realidad no tengo un detonante externo el cual justifique el malestar que estoy teniendo? Ahí yo puedo asumir que es un algo que llevo reprimido en mi inconsciente y que he tratado de evitar durante una gran cantidad de tiempo. No sé si a alguno de ustedes les habrá pasado, por ejemplo, dolores de espalda que no tengan un porqué, dolores de cabeza constante que no tengan un porqué, dolores en los brazos, en la cintura, en las piernas, en los pies. Todos estos malestares que aparecen en mi cuerpo son un grito de mi inconsciente diciéndome, oye, ahí hay algo mal, hay algo que no estamos trabajando. Y es un algo que nos duele tanto que simplemente evitamos, pero aún así sentimos. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que yo voy evitando esta carga o esta herida, simplemente dejo la herida expuesta y esta herida exponencialmente o se va a volver más grande o de manera inminente se va a infectar. Y cuando se infecta es cuando la somatizamos. Lo que pasa es que siempre le echamos la culpa al estrés, ¿no? Ujú. Ese es el gran autor de todos esos problemas. Claro, pero digamos que le echamos la culpa al estrés porque es más fácil justificar que el malestar viene de afuera, ¿cierto? Es lo que les explicaba. De alguna manera, cuando yo justifico que el malestar es externa, entonces yo puedo decir, listo, hago algo para modificar afuera. Pero seamos sinceros con algo, es que en realidad a nosotros nadie nos enseñó la importancia de observarnos a nosotros mismos, de comenzar a reconocer que la mayoría de factores que nos aquejan no están más allá de la noche estrella. Aquí hay una silla. Que la mayoría de los factores que nos aquejan en nuestra vida no son más que un cúmulo de eventos del pasado que nosotros no hemos tenido la posibilidad de resignificar y no duelen en el futuro, ya no pueden doler en el pasado, comienzan a doler en el aquí y en el ahora, que es el punto en el que nosotros más cargados estamos. Continuando con esto, todas las heridas emocionales que nosotros tenemos nos dan alertas, ¿sí? ¿Cuáles son las alertas que nos dan nuestras heridas emocionales? Niveles elevados de ansiedad sin justificación alguna. O sea, nosotros estamos en un proceso de búsqueda continua que no sabemos en realidad qué estamos buscando, que no sabemos cómo lo estamos buscando ni para qué lo estamos buscando, pero estamos buscando. Y como no encontramos algo que nos permita de alguna manera llegar a ese punto final, entonces comienzan a elevarse los niveles de ansiedad.
Esto también suele despertar episodios de depresión, porque nosotros comenzamos a reconocer el malestar, como les decía, pero tratamos de buscar el malestar afuera cuando el malestar está dentro. Una vez asumimos que el malestar está dentro, pues comenzamos a generar un conflicto en nosotros. ¿Cuál es el beneficio? Que el conflicto nos permite sanar la herida que llevamos en nuestro interior. Suelen haber dificultades a la hora de tener relaciones afectivas sanas. Y esto se da principalmente por lo como les explicaba en un principio, como estas heridas emocionales surgen de mis cuidadores primarios. En el momento en el que yo me permito vincularme con otro, le estoy dando al otro la posibilidad de que me vuelva a herir. Entonces, ¿qué prefiere mi mente? Aceptar que le doy a dar la posibilidad al otro de un 50-50, de que me hiera o de que me permite transformar, o simplemente alejarme. Mi cerebro, para curarme, va a tratar de tomar la segunda opción. Y por eso los vínculos con las personas no suelen ser muy fortalecidos y suele haber un malestar latente frente al otro. Esto también me lleva a grandes momentos de inseguridad, porque entonces, como yo no logro identificar cuál es la intención que el otro tiene conmigo, pues tampoco logro tener un momento de tranquilidad frente al otro, porque siento que el otro en cualquier momento me va a hacer daño y va a acrecentar de nuevo el malestar que tengo, pero que no reconozco, ¿sí? Suelen haber pensamientos obsesivos y actitudes defensivas o agresivas. Estos dos van de la mano. Bueno, en realidad todos van muy de la mano, ¿cierto? Porque todos van a lo mismo y es la posibilidad que tiene la otra persona de herirme. Son pensamientos obsesivos porque yo estoy pensando que cada persona que se está movilizando está planeando cómo hacerme daño. Y defensivas, son actitudes defensivas o agresivas porque como yo estoy asumiendo que cualquier persona que esté en mi entorno me va a hacer daño, entonces inminentemente yo me tengo que defender del daño que me van a hacer, sea un daño real o sea un daño irreal. Pero en mi mente... Sí. Creo que hay varias personas pendientes de ingreso. Eso suena hace rato. Pero no me aparecen acá. Ustedes me regalan un momento, por favor. Pues yo creo que ya las han ido aceptando porque aquí no me aparece la notificación de ingreso. Ahí te vieron a veces está. Bueno, pero igual el beneficio es que las han ido dejando entrar. Bueno, el miedo y la desconfianza también va ligado a las actitudes defensivas o agresivas y suelen haber problemas constantes del sueño porque la persona está tratando de justificar las acciones de un otro y se vuelve algo muy, de alguna manera muy dual, ¿cierto? Es muy ambiguo, porque las personas, bueno, todas las personas, como les decía en un principio, tenemos heridas emocionales, pero dependiendo de la herida, yo estoy tratando de vincularme con un otro, pero a la vez de alejarme. Entonces, claro, esos son pensamientos que absorben por completo mi mente y que no me permiten regular, ni regular de manera adecuada mis estados del sueño. Y ahora, llevándolo entonces a lo que nos acontece como tal, ¿cuáles serían las principales heridas emocionales que manejamos todas las personas? ¿Cierto? Las 5 heridas que nosotros posicionamos de nosotros desde la infancia van relacionadas con el rechazo, con el abandono, con la humillación, con la injusticia y con la traición. La primera herida que nosotros vamos a encontrar es la herida del abandono.
Esta herida se da cuando nosotros somos muy pequeños y comenzamos desde niños a reconocer que nuestras necesidades afectivas, qué pena, que nuestras necesidades afectivas no son satisfechas por aquellas personas que nos cuidan o por el medio en el que nosotros estamos. Esto comienza a generar que el niño o niña tenga una percepción completa de soledad y una sensación de desprotección, ¿sí? Esto se da mucho en padres, por lo general, que deben trabajar y dejan en muchas ocasiones a los hijos con niñeras, ¿sí? Que llegan muy cansados a casa y pues, ¿qué va a hacer un niño cuando ve que papá llega a casa? Ir a buscarlo. Pero papá o mamá está muy cansado y lo rechaza, ¿cierto? De alguna manera trata de darle amor aunque no pueda y el niño simplemente comienza a tomar esto como una justificación para asumir que no tiene una validez suficiente en la vida de sus papás o de sus cuidadores. Por lo general, o bueno, digamos que estas de las heridas, en medio de todas, que tienen una particularidad muy grande y es que cuando el adulto crece, se vuelve como si fueran las dos caras de una moneda, ¿cierto? Porque puede tomar dos actitudes que son la contraposición directa la una de la otra. Cuando esta herida es latente en una persona, es posible que aquella persona que tiene la herida del abandono busque el amor en sus parejas que no pudo adquirir o que no ha reconocido a lo largo de su vida en sus padres, ¿cierto? Esto con la finalidad de comenzar a suplir en gran medida la percepción de amor que tiene. ¿Qué es lo que pasa? Que por lo general este tipo de personas se vuelven muy dependientes a un otro, ya díganse pareja, familia, amigos, hijos, hijas, tíos, primos, cualquier persona que le comience a brindar una pizca de cariño, porque tomándolo de alguna manera es como si tuviéramos una pila descargada y la persona al tener el contacto con el otro comienza a rellenar esta pila. ¿Qué es lo que pasa? Que se genera una dependencia tan grande que es como si el cariño que le brindan las demás personas jamás fuera suficiente para llenar el malestar que lleva en su interior. Y de alguna manera, pues jamás lo va a hacer, porque es lo que les planteaba ahora. Nosotros asumimos que la solución está afuera y no va a haber ningún otro que verdaderamente supla esta carga emocional. ¿Y cuál sería la contraposición entonces? Que o se vuelven personas sumamente dependientes del otro o se vuelven personas que no logran vincularse con la otredad, que jamás tienen una relación estable, que prefieren alejarse de todas las otras personas que los rodean. ¿Y esto por qué? Porque si bien comenzaron a reconocer que desde pequeños su valor era tan poquito como para recibir cariño, entonces comienzan a asumir que tampoco van a tener el valor suficiente para mantener una relación estable con ningún otro. Y que cualquier persona que esté a su alrededor simplemente va a decidir irse por la más mínima circunstancia. Esto de acá nos da la posibilidad de reconocer, y en realidad esto es de los factores más comunes que tenemos nosotros, las cargas que nosotros manejamos desde muy pequeño, ¿cierto? Porque yo siempre estoy tratando de polarizar mi vida entre una concepción muy buena y muy mala, ¿cierto? Entonces, o estoy muy bien con mi pareja o estoy muy mal. Y estos son los dos polos de la herida del abandono. Entonces, o estoy tan bien con mi pareja que termino dependiendo de mi pareja para estar muy bien, o de mis amigos, o de mi familia, o de la sociedad en general, o estoy tan mal con todo el mundo que prefiero aislarme para poder que nadie me vuelva a tocar, para que nadie me vuelva a herir. ¿Cuál es la máscara que se ponen en la herida del abandono? La dependencia, ¿cierto? Porque entonces yo necesito justificar de alguna manera. Como les explicaba, hay una ansiedad muy grande por la percepción de amor que recibo del otro, porque yo estoy asumiendo que esta carga que no se suplió en mi infancia va a ser
se va a suplir por un tercero en mi actualidad. Suelen haber pensamientos obsesivos, en este caso se da pues lo que para la actualidad se llamaría mucho lo que deberían hacer las parejas tóxicas, en las que la persona, digamos, yo estoy con mi pareja, yo le digo, me voy a ir a tomar un café con mis compañeros de trabajo. La persona inmediatamente genera una idea. No, él no está con sus compañeros, está con quién sabe quién metido. Y comienza a hacer exigencias. Entonces, mándame una foto, hazme videollamada, llámame, muéstrame con quién estás, ¿cierto? Pero este tipo de pensamientos obsesivos se dan es por la necesidad de permitirse de permitirse sentir como un control del otro. Porque si yo tengo control del otro, pues también me voy a asegurar de que el otro simplemente va a permanecer ahí conmigo. Suele haber un miedo recurrente a la soledad por la percepción de abandono desde pequeños, y cuando hablamos de soledad, de las dos concepciones de soledad, tanto la soledad física en la que no hay un otro en el medio, como de la soledad como percepción mental en la que ni siquiera yo logro estar conmigo mismo porque yo tampoco soy suficiente para mí, ¿sí? De alguna manera yo desvirtúo lo que vengo a hacer en mi vida con tal de justificarme en un otro. Y suele haber conductas de alguna manera un poco irracionales frente a lo deseado, por lo general, esto se da por lo general, pero no es en todos los casos, hacia el género opuesto, ¿sí? ¿Y esto por qué se da? Porque pues todas las personas desde pequeñas tenemos dos actos que nos movilizan, y es que la primera figura de amor de toda mujer es su padre, la primera figura de amor de todo hombre es su madre. Entonces, por lo general, esto se moviliza mucho hasta el género opuesto, porque comenzamos a reconocer que este abandono no se da necesariamente por todos, pero sí por esa primera figura de amor. La segunda herida es la herida del rechazo. Esta herida se da cuando nuestros cuidadores o cuando nosotros sentimos que nuestros cuidadores no nos validan o no aceptan aquellos pensamientos, sentimientos, vivencias u opiniones que nosotros tenemos. Y por lo general, esto nos lleva a asumir que las concepciones que nosotros tenemos siempre son erróneas y siempre van a generar un inconveniente, no en nosotros, pero sí en un otro. Y si el inconveniente está en el otro, pues se va a ver reflejado hacia mí por la falta de aceptación que tiene en la otra persona. Esto va a generar en el niño una percepción de indignidad, ¿cierto? O sea, la persona comienza a sentirse indigna de reconocimiento. Y por ende, como no merece ser dignificado, como no merece su reconocimiento, tiene una incapacidad sumamente grande para amarse a sí mismo. Y esto genera una afección sumamente marcada en lo que es la autoimagen, llevando al niño o a la niña casi al desprecio de lo que representa para sí mismo. Por lo general, este tipo de personas, cuando son adultos, suelen ser personas que se frustran con mucha facilidad. Suelen ser personas que no aceptan las críticas y que cuando otra persona rebate la idea que la persona con la herida ha planteado, suelen generar un choque casi llevado a la violencia, no necesariamente física, pero sí se puede posicionar desde la violencia verbal o desde la ansiedad. Y por lo general suelen ser personas que están sumamente enfocadas en encontrar la aprobación de un otro, pero no de un otro cualquiera, de un otro que ellos reconozcan como figuras de autoridad. Esto también da pie a personas que son sumamente perfeccionistas, con un gran malestar, y es que ellos reconocen que si bien quieren hacer todo de manera perfecta, saben también que la perfección tampoco la van a alcanzar, y esto los frustra, esto les genera mucho malestar. ¿Y por qué se da? Porque ellos quieren ser perfectos para alguien que esté más arriba y que esa persona que está más arriba les diga, oye, lo hiciste bien, oye, magnífico, sí, así era. Y al no encontrar esas palabras, entonces prefieren en muchas ocasiones
abstenerse de presentar o de hacer. ¿Cuáles son las máscaras? Que suelen ser personas huidizas o evitativas, ¿cierto? Aquí, particularmente hablando, encontramos personas que si bien también posicionan una dependencia, esta dependencia se da desde la percepción de invalidez. ¿En qué sentido? En el cual ellos no merecen nada bueno de las personas que los rodean. Y no es que no sean merecedoras per se, es que simplemente se acostumbraron a que lo que ellos decían era rebatido por el mundo y por ende pues no lo iban a llevar a cabo. Por lo general son personas que se rechazan a ellas mismas, son personas que pueden tener ideas grandiosas, pero que en vez de ejecutarlas o en vez de verbalizarlas, se están diciendo a ellas mismas que para qué van a hacer algo si ellos son un fracaso. Entonces es mejor no sacarlo, es mejor esconder todo. Suelen aislarse para no tener que tener una confrontación con el otro y por lo general las relaciones que tienen no son vínculos fortalecidos. Por lo general las relaciones que tienen con un otro van más, como les explicaba en un principio, desde la necesidad de aprobación sin importar lo que tenga que hacer. La siguiente herida es la herida de la humillación. Esta herida se da cuando nosotros en nuestra infancia comenzamos a vivir demasiadas críticas o mensajes negativos dados hacia la manera en la cual nosotros tratamos de expresarnos o de actuar. Esto se da, como les decía, desde nuestros cuidadores primarios y se da mucho a modo de burla. Este tipo de herida se esconde desde la jocosidad. Entonces estamos teniendo a cuidadores que en medio de lo que para ellos son chanzas, le pueden estar terminando diciendo al niño, ay papito, tan bobito usted. Bobito es la palabra central. ¿Usted para qué se pone a hacer eso si es que su primo lo hace mejor? Vaya, dígale a su primo. Ahí ya le está diciendo, usted no tiene suficientes capacidades, usted es bobo, hay alguien mejor que usted, ¿cierto? Y esto suelen ser acciones muy comunes, porque en este caso de herida, por lo general, hay un referente familiar con el cual siempre se está comparando al niño o a la niña, ¿sí? Aquí hay algo, y es que las personas con este tipo de herida comienzan a tener una sensación muy grande de inutilidad frente a las personas que los rodean, porque entonces tienen un menor valor o tienen, pues como se reconocen a sí mismas desde capacidades inferiores, entonces deciden que para el otro es mejor simplemente, o bueno, se reconocen que desde el otro no tienen la posibilidad de alcanzarlo. Entonces suelen ser personas muy pesimistas, personas muy frágiles mentalmente, suelen ser personas que siempre se ven, pero no a través de su vida y de sus ojos, que se reconocen a sí mismos es a través del éxito ajeno. Y no porque el éxito ajeno sea parte de ellos, sino porque es la manera en la que ellos justifican su malestar. Entonces estamos reconociendo adultos que su discurso es, claro, yo no soy capaz porque esta persona sí es capaz. O sea, yo debería a estas alturas tener, que es un factor social muy común, digamos a los 25, 27 años, casa, carro, pareja, perro y un trabajo en el que me gane 67 millones de pesos al mes, ¿cierto? Entonces la persona comienza a buscar los referentes más altos y comienza a juzgarse a través de la persona. Y como de alguna manera siente que no tiene la posibilidad de llegar allá, se reafirma esta sensación de inferioridad y de alguna manera esto les permite ser desaprobados de manera constante por ellos mismos, ¿cierto? Se vuelve una necesidad, pero también se vuelve la búsqueda de tener un otro que les diga, oye, ven, espera, tú no eres así, espera, tú tienes otras perspectivas, tú tienes otra manera de ver la vida. Claro, te estás enfrascando en el malestar, date la posibilidad de conocer un poco más, ¿sí?
Este tipo de personas también tienen otra particularidad y es que tienen una autoestima tan baja que para justificarse ante el otro no hay, o sea, no les importa mucho tener que recurrir a ridiculizarse a ellos mismos, porque la necesidad está en formar parte, la necesidad está en ser validado. Y si para ser validados se tienen que volver el payaso, pues entonces no hay ningún inconveniente, aunque en el fondo se sientan mal. ¿Cuál es la máscara que nos da este tipo como tal de herida? ¿El masoquista o el tirano? Y se da en esas dos perspectivas. ¿Por qué el masoquista? Porque de alguna manera está buscando situaciones, como lo dicen, las cuales él se ponga por debajo de un otro para pertenecer. Porque hay una percepción constante de necesidad de defenderse de los demás, pero no en un grado que los lleve a ejecutar una acción plena para hacerlo. Simplemente una necesidad, es una necesidad de defenderme aunque yo no me lleve a la acción. Suelen haber críticas muy altas y una gran sensación de vergüenza. Eso por el lado del masoquista, y por el lado del tirano estamos encontrando personas que de alguna manera no les importa pasar por encima del otro con tal de no volverse a sentir humillados. Estamos encontrando personas que de adultos, o bueno, inclusive no necesariamente de adultos, pero sí en una adolescencia media, que se podrían llegar a volver los bullies de sus compañeros, que podrían volver los matones, estos jefes tan autoritarios que simplemente comienzan a hacer uso de la fuerza que tienen o de la autoridad que tienen para que nadie más vuelva a generarles esta percepción de invalidez frente al mundo que los rodea. La otra herida que encontramos es la herida de la injusticia. Esta herida se da principalmente cuando nosotros tratábamos de darles ciertas perspectivas a nuestros padres o de hacerles reconocer sus ciertas necesidades, pero ellos de alguna manera trataban de poner nuestras necesidades en un otro, ¿sí? Esto también se da como en la anterior, cuando suelen haber referentes familiares que tengan de alguna manera características diferentes a la del niño en cuestión. Entonces estamos hablando, como les daba el ejemplo anterior, de niños que, por ejemplo, llevaban un dibujo X, se lo mostraban al papá y a la mamá, y el papá y la mamá le decían, ay sí, papito, muy lindo, pero es que su hermano dibuja más bacán. De niños que trataban de hacer algún deporte y eran, ay sí, no, qué bien por el esfuerzo, pero tu compañero lo hace mejor. Entonces el niño comenzaba a sentir que estaba teniendo una lucha constante por ganar algo, pero que todos los méritos de la lucha que estaba ejecutando siempre se iban para alguien más. Por lo general, cuando este tipo de niño va creciendo, comienza a tener un estado mental demasiado rígido, se vuelven inamovibles en la manera de dar percepciones y también suelen tener mucha dificultad para aceptar los puntos de vista del otro. Y esto los puede llevar a tener comportamientos agresivos, ¿sí? Porque sienten que si ya están en un punto en el que tienen autoridad suficiente, pues entonces los méritos de todas las acciones deben ser para ellos, no para alguien más. Y les lastima de sobremedida cuando hay un otro que les dice, oye, ven, lo que tú estás tratando de hacer está muy bacano, pero no es la manera correcta. Porque de alguna manera los devuelve a ese punto de su historia en el que todo lo que hacían no era para ellos, sino para un otro. ¿Cuál es la máscara? Como les explicaba, la rigidez mental. En este sentido, suele haber una percepción tan dada a un otro que hay sensaciones de inutilidad marcadas y también sentimientos de inferioridad. Por lo general, este tipo de personas suelen disociarse de sus sentimientos y suelen disociarse tanto que no se permiten sentir nada más que fuerza. Son este tipo de personas que uno los ve
y uno dice, a esta persona no lo mueve nada, no lo derrumba nada, esta persona es lo más fuerte que yo he visto en mi vida. Pero por lo general en el interior de este tipo de persona suele haber mucho sufrimiento, pero ellos ya no pueden volver a ese estado, ellos ya no pueden permitirse ser débiles, ellos tienen que ser siempre más y mejores, más y mejores. La posibilidad que ellos tienen para permitirse el error es nula, o sea, es casi inexistente, porque en el momento en el que ellos aceptan su error, están validando que hay otros que tienen más posibilidad que ellos y esto para ellos no es o sea, deja de ser algo viable en sus vidas. Ahora, vamos con las partes importantes, ¿va? Es de suma importancia yo comenzar a reconocer qué es aquello que se moviliza en mí, porque quizás en medio pues, de lo que llevamos de la charla, muchas personas se han sentido identificadas, ¿vale? En este punto, necesito explicarles algo muy importante y es que estas heridas no se abren en la adultez. Estas heridas cuando nosotros somos adultos se exacerban o se profundizan. Y se profundizan por lo general cuando yo me conecto desde la herida de la otra persona que habla o que está conmigo. Porque si bien, como les explicaba, si bien todos nosotros tenemos nuestras propias heridas, si bien como todos nosotros tenemos nuestras propias heridas, nosotros siempre llevamos nuestro discurso frente al otro en relación a la herida que manejamos. ¿Qué es lo que pasa? Manda. Tranquilos, organícense, ya les sigo explicando. ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Que si bien yo le hablo a la otra persona desde mi herida, la otra persona también recepciona desde su herida y devuelve desde la misma. Entonces, ¿qué sucede en medio de este proceso? Que muchas veces nosotros vamos en un proceso de lastimarnos con el otro de manera mutua sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. O sea, muchas veces nosotros lanzamos palabras, muchas veces nosotros lanzamos opiniones, muchas veces nosotros decimos cosas y en este ir y venir de lo que nosotros decimos, una percepción muy grande es al que le caiga el guante que se lo chante, ¿cierto? Pero nosotros muchas veces no reconocemos el daño que nosotros hacemos, no solo hacia el otro, sino también la manera en la que nosotros haciendo ese daño nos terminamos metiendo el dedo en la llaga nosotros mismos, ¿vale? También es importante comenzar entonces a ejecutar ciertas acciones que nos permitan identificar cuál es mi herida, porque si yo identifico que hay una herida en mí, identifico también que hay maneras de sanarla. Hay que tener presente algo y es muy importante. Yo solamente puedo cambiar aquello que sé que tengo. Yo no puedo cambiar aquello que no está. Un ejemplo muy claro de esto es, si yo les dijera a ustedes, ve, miran, ¿quién de ustedes me ayuda a mover el carro que está delante de mí? ¿Quién es capaz de moverlo? Exacto. Pero ¿cómo lo va a manejar si acá en mi percepción hay un vehículo, pero en la tuya hay un vehículo? Entonces a eso nos vamos. Yo solamente puedo mover algo que reconozco que está. Si, por ejemplo, yo tengo el celular en la mano y le digo a alguno de ustedes, vea, ¿quién de ustedes me hace el favor y me recibe el celular? Ya es más viable tomar un celular porque sé que está. Pasa lo mismo con mis heridas. Si yo no reconozco, si yo asumo, perdón la manera en la que lo voy a decir porque quizás suene un poquito grosero, pero si yo asumo que yo estoy trascendido en la vida y que a mí ya nada me mueve, ya nada me toca, pues el malestar va a seguir, el malestar va a ser recurrente, pero yo jamás voy a tener cómo trabajarlo. Solamente cuando yo acepto que hay algo en mí que duele, y no necesariamente tengo que aceptar que es, porque muchas veces, como les decía, esto está evitado, esto está bloqueado, pero solamente con el yo tener la posibilidad de decir, venga, algo pasa, eso ya me da pie a buscar métodos para transformarlo. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que comenzar a hacer? Comenzar a hacer ejercicios de autoconocimiento. Hay muchos ejercicios que nos pueden ayudar a esto.
¿Por qué traigo prácticas respiratorias, ejercicios de relajación y de meditación? Porque son los que nosotros utilizamos principalmente en el espacio terapéutico. ¿Y qué es lo que sucede? Que si nosotros lo tomamos, imagínense que nuestra mente se posiciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos esta habitación es pequeña, pero esta habitación es lo que nosotros somos en la parte consciente. Hay una puerta que sirve de filtro entre esta habitación y lo que está afuera, y es el preconsciente, y luego tenemos un edificio muy grande que es el inconsciente. Por lo general, cuando yo utilizo o cuando hago ejercicios de respiración, de relajación y de meditación, de manera consciente soy capaz de abrir la puerta que me permite transitar el resto del edificio sin que se vuelva un evento traumático para mí. Porque por lo general esa puerta está predispuesta para defenderme de aquello que yo no soy capaz de manejar en mi inconsciente, ¿cierto? Pero entonces, cuando yo me permito abrir la puerta y me permito reconocer que en medio de ese gran espacio que yo llamo inconsciente hay cositas, como les decía, me permito a mí identificar cuáles son los detonantes que me llevan a sentir el malestar. Muchas veces el detonante es asumir que yo tuve una mamá o un papá que el modo de darme amor era a través del cable de la plancha. Pero yo cómo asumo que mi papá y mi mamá me maltrataban desde chiquito, si a mí me vendieron que eso era por mi bien. Muchas veces yo tengo que asumir que lo que está ahí atrás es un papá o una mamá que me dejaron con mi abuelita, con mi abuelito, con mi tío, con mi tía, con mis hermanos y que nunca volvieron. Pero ¿cómo asumo yo que mis papás, que yo para mis papás no tuve el valor o la validez suficiente para que ellos hicieran cargo de mí? Todo eso duele, pero el dolor también es necesario reconocerlo para poder trabajar. Hay otros ejercicios, como lo pueden ser los ejercicios de escritura, como lo pueden ser los diarios terapéuticos, como lo puede ser el trabajo pues, de introspección con el espejo. Y además, porque digamos, el trabajo con el espejo es muy bonito para el autoconocimiento, porque ya pues ustedes me podrán decir, cuando ustedes se miran al espejo, cada cuánto se miran a los ojos y cada cuánto son capaces de mantenerse la mirada ustedes mismos. Eso es una pregunta particular, pero si ustedes se fijan cada vez que yo me miro en un espejo, yo miro mi pelo, pues en el caso de las mujeres, cómo está mi maquillaje, en el caso de los hombres, si tenemos barba, cómo está nuestra barba, cómo están nuestros dientes, pero nosotros huimos de nosotros al no tener ni siquiera la capacidad de observarnos por un momento a los ojos, porque nosotros asumimos que lo que vamos a encontrar ahí no es lo que nosotros queremos ver, y eso nos aterra, pero es necesario llegar a ese punto. Otra de las actividades importantes es comenzar a tomar conciencia de las vivencias que nos sirven de detonantes, ¿cierto? Si bien hay que tener presente que las vivencias van a seguir estando ahí porque forman parte de mi pasado y mi pasado de alguna manera es lo que me ha formado como soy, cuando yo reconozco cuál es ese momento de mi vida que me genera el malestar, también voy comenzando a resignificarlo, a quitarle el poder que tiene y a permitir movilizar la emoción que se quedó instaurada en ese espacio. Pero como les explicaba, si yo no tengo un detonante, si yo no reconozco la vivencia, pues tampoco puedo resignificarla. Y esto se da principalmente porque yo suelo tener, qué pena, porque yo suelo tener demasiado temor de aquello que encuentro en mi interior. Percepción polarizada de mí. O estoy muy bien o estoy muy mal. Y si yo de manera consciente, si mi máscara está muy bien, eso quiere decir que mi interior es una oscuridad tan profunda que todo va a estar muy mal. ¿Cierto? Sí, en realidad, en la mayoría de los eventos traumáticos que tú vives, uno suele generar bloqueos mentales, porque no hay herramientas suficientes para yo asumir el espacio. O sea, digamos, por ejemplo, cuando estamos hablando de pérdidas de seres queridos por accidentes,
por accidentes traumáticos en los cuales yo me veo inmerso. Por ejemplo, yo estaba manejando, a mi lado venía mi mamá, yo iba a exceso de velocidad, me choqué, mi mamá murió, yo viví. Algo en mi mente me va a tratar de defender de que la culpa fue mía. Va a bloquear el hecho de que yo iba conduciendo a más de la velocidad permitida y que no fui capaz de frenar. Entonces va a comenzar a realizar una reacomodación de las vivencias y de alguna manera va a tratar de justificar lo que pasó por otros medios. Exactamente. Pero entonces por eso, como les explico, por eso es muy importante yo apegarme a la realidad y comenzar a asumir que en mi pasado no todo lastimosamente pudo haber sido color de rosa, pero que aún así no todo fue negro, que tuvo escalas de grises y que en medio de esas escalas de grises hubo momentos que fueron más difíciles para mí, pero que son momentos que debo seguir trabajando para encontrarme en un estado de resiliencia. ¿Todos sabemos qué es la resiliencia? ¿Quién no sabe qué es la resiliencia? Todo tranquilo, o sea, con confianza. Todo esto es su espacio seguro. La resiliencia es la capacidad que yo tengo para tener una problemática grande y marcada y hacer uso de las herramientas que poseo para solucionarlo y trascender al mismo para que no vuelva a pasar, ¿cierto? Otra de los actos importantes que podemos trabajar es entender las conductas que se deben a la herida, ¿cierto? Las conductas ya se las expliqué en cada herida, ¿sí? Cuando yo comienzo a reconocer que en mí hay ciertos actuares que de alguna manera se distan de lo que vendría a ser un esquema de normalidad, pues yo tengo que comenzar a ejecutar las preguntas adecuadas. Y la pregunta más maravillosa para el ser humano, pero la más dificultosa es ¿por qué? ¿Por qué yo actúo como actúo? ¿Por qué tengo los gustos que tengo? ¿Por qué me movilizo por este lado y por qué no me movilizo por este? ¿Por qué ejecuto esta acción y por qué no ejecuto esta acción? Cuando yo me llevo al por qué, me llevo a la posibilidad que tengo de encontrar los detonantes y de reconocerme en plenitud, de reconocer cómo me movilizo yo en los diferentes medios y qué pasa en mí cuando yo ejecuto las acciones que ejecuto. Pero yo por lo general no me cuestiono, yo comienzo a actuar y solamente actúo. Y ya después de que actué y de que tengo el resultado, ahí sí me cuestiono de por qué ejecuté la acción que ejecuté. Pues por lo general cuando ya no hay marcha atrás. También es muy importante comenzar a hacer uso de prácticas de la autoaceptación. Para esto es muy importante hacer uso de un concepto y es la realidad y la sinceridad, ¿cierto? ¿Y por qué se da esto? Porque en mi versión polarizada de la vida, yo o me doy muy duro o de alguna manera me justifico demasiado, ¿cierto? Cuando me doy tan duro, cuando me justifico demasiado, es como si yo comenzara a flotar, ¿sí? Comienzo a flotar por ideas poco reales y por percepciones poco reales de lo que es mi integridad psíquica y mi vida. ¿Qué tengo que comenzar a hacer yo? A bajar ese tipo de pensamientos. Y ese tipo de pensamientos solamente las puedo bajar desde una percepción. Y es que yo no soy tan malo como creo, pero tampoco soy tan bueno como creo. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros nadie nos enseñó que nosotros somos lo que necesitamos ser en el espacio en el que estamos, ¿cierto? Entonces nosotros nos comenzamos a juzgar a través del otro. Entonces yo veo que el otro, digamos por ejemplo, estamos en grupo. Yo veo que una persona es muy callada y otra persona está hablando de más. ¿La persona que está más callada es mejor o peor que la que está hablando? ¿Ustedes qué opinan? No, si no, puede estar tragando. Sí, exacto. O digamos, por ejemplo, la persona que está hablando tiene una gran necesidad de ser escuchada. Y eso no hace que yo sea mejor o que sea peor. Entonces, cuando yo dejo de polarizar mi vida, me comienzo a aceptar como una persona completa que tiene virtudes y que tiene cosas por mejorar y comienzo a respetar aquello que tengo,
aquello que me posiciona desde la percepción de ser virtuoso y comienzo a trabajar aquello que tengo por mejorar, aceptándolo, ¿cierto? Aceptando, por ejemplo, que yo no soy un buen orador, pero yo me creo el berraco pues hablando en público, pero resulta que la embarro. Listo, está bien, yo tengo que aceptar que tengo falencias al hablar en público. Cuando yo acepto que tengo esas falencias, puedo ir a estudiar, puedo observar otras cosas, puedo mejorar y volverlo algo virtuoso. Luego de esto tenemos prácticas de autocuidado. Esto es de suma importancia porque esto nos ayuda a fortalecer la percepción que nosotros tenemos de nosotros y de nuestra imagen. Es muy importante en medio de las prácticas de autocuidado yo tener espacios que sean solamente para mí y para el reconocimiento de nuestras necesidades, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, en medio de todo, es una de las preguntas más importantes que uno hace en medio de este espacio y se la hace a mucha gente es, ¿a ti qué te gusta? Y muchas personas ni siquiera saben qué les gusta, no saben qué les interesa, no saben cuál es la meta. Y no es que no lo sepan porque no quieran saber, es que mi meta por lo general está predispuesta por el medio o por la sociedad en la que yo estoy. O sea, por ejemplo, la meta tendría que ser en algún momento que yo tuviera una casa y un carro. Si ahora no la tengo, entonces pues ya estoy fallando de alguna manera y prefiero simplemente desviar este fallo y comenzar a asumir que yo no tengo nada claro en mi interior. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se vuelve muy peligroso porque reafirma la concepción que yo tengo de invalidez frente al mundo. Porque si yo no tengo una motivación clara para hacer, pero el otro sí, entonces yo voy a comenzar a trabajar en pro del otro y no en pro mía. Y me voy a comenzar a asumir nuevamente desde la perspectiva y la vida del otro, pero no desde las necesidades propias. Esto es de suma importancia. Pensaría yo que es de las cosas más valiosas que nosotros podemos hacer al momento de trabajar nuestras heridas emocionales. Y es que nosotros muchas veces necesitamos perdonar a aquel que nos hizo daño, aun cuando yo no tenga forma de perdonarlo, ¿cierto? Porque pues a nosotros se nos enseñó que las disculpas se piden de manera presencial, ¿cierto? Con un otro ahí. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo que perdonar la figura de una persona que ya no está en esta tierra? ¿Qué pasa cuando yo tengo que perdonar la figura de una persona que ya no está en este país? ¿Cómo le hago? Aún así, es importante yo permitirme no disculpar a la otra persona por el daño que me hizo, sino disculpar a la imagen y a la figura que quedó instaurada en mi mente. Porque a la final la persona se va, la persona hizo el daño, la persona no va a permanecer. Pero quien permanece con esa imagen latente del daño hecho, soy yo. Cuando yo me permito perdonar la imagen que tengo en mi mente, le quito todo el poder que tiene sobre mi mundo emocional, la derivo y esta deja de ser una carga en mí. Y la otra es que hay momentos en los que yo también necesito perdonarme a mí mismo. Porque si bien la herida se posiciona desde afuera, inclusive muchas veces soy yo el que reafirma la herida por mis palabras o mis conductas. Entonces hay momentos en los que yo también tengo que decirme a mí mismo, ven, yo, no, pues te disculpo por las embarradas que hemos hecho. Sí, pues la verdad hasta el momento pues la llevamos cagando, pero entonces ¿qué vamos a hacer para mejorar? ¿Qué vamos a hacer para salir de esto? Hay momentos en los que es más efectivo yo pedirme disculpas a mí mismo que inclusive recibirlas desde la afuera. Otra cosa es ayudar y ser ayudado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si bien hay un dicho que dice que nosotros no podemos ser nuestros propios terapeutas y es el hecho de que como nosotros tendemos a justificarnos, entonces nosotros muchas veces no reconocemos los actos que estamos ejecutando y que nos llevan a un malestar. Entonces muchas veces tendemos a necesitar de un tercero que nos ayude a identificar estos rasgos, estos factores que nos generan de alguna manera este daño o que perpetúan esta herida para nosotros reconocerla y poder sanarla.
Pero en medio de eso también es importante que cuando yo reconozco mis heridas, puedo llevarle o transmitirle un poco de ese conocimiento a un tercero que quizás esté pasando por lo mismo por lo que yo pasé y no tiene manera de reconocerse. Entonces, por eso es valioso, de suma importancia, también ayudar o ser ayudado. Eso como tal, fueron las heridas emocionales. Les agradezco mucho el espacio. La intención, pues, en el momento es, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, este es el momento perfecto para hacerlas. ¿Tenemos alguna duda o quedamos duchos perfectos? Ya somos unos másters en heridas emocionales. Quedaron tantas cosas que mientras uno las voy a ver. ¿Cómo es que es el rollo? Después Yo de pronto no les tendría una pregunta. Doctor John Jairo, yo tengo Y en una cita, así como si una psicóloga me dijo, porque lo que Sí. sientes con tu papá, una pregunta. y preguntas qué le pasó a él, Ujú. tuve su vida. Y entonces, pues yo me vi dispuesta a escucharlo y lo escuché por una tarde contarme las historias de su muerte y de cómo era el maltrato que a él le daban. Ujú. Entonces, yo vi en mi padre un hombre demasiado maltratado y él Sí. trató de darme a mí lo que él podía dar, pero en su maltrato él no lo vio bien. Entonces, ahí empecé yo a ceder y a sanar mi alma, perdonándolo a él, porque realmente, generalmente a una mamá o un papá no dan de lo que no tienen en el corazón. Entonces, efectivamente, yo empecé a sanar mi alma por eso, ¿cierto? Y también, pues, digamos, todos los toman desde cualquier otro ángulo. Yo lo tomo desde el espíritu, yo lo tomo desde Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra para sanar nuestras heridas, y yo creo en él y busco sanar mis heridas a través de él. Ujú. A través del perdón, porque él vino a perdonarnos a nosotros. Yo lo hago desde el espíritu, ¿ya me entiendes? Sí. Todos tendremos unas maneras diferentes de llegar allá. Yo la he tomado desde ahí. Muchas gracias por el aparte. Bueno, aquí en línea para Tatiana, ¿cómo comenzamos a perdonar? Comenzando a reconocer que en muchas ocasiones la persona que nos hace daño también nos está hablando desde la herida que lleva en su interior, ¿cierto? Inclusive en muchas ocasiones nosotros asumimos que la persona comienza a actuar por, digamos, de alguna manera como por voluntad, ¿cierto? Por la intención de hacernos daño, pero en muchas ocasiones la persona nos habla desde lo que pasa en su interior y no sabe cómo manejar de manera adecuada. Entonces, lo primero es comenzar a reconocer que el otro es una persona con heridas y que nos está hablando desde la herida que tiene en su interior. Bueno, Erika va a hacer una pregunta, va a contarnos algo, tienes la palabra. Buenas, Buenas noches. No se te escucha muy bien, Erika. noches para todos. ¿Cómo Muy están? bien, Erika. En el chat de la conferencia dejé Bueno, Erika, listo, ya vi tu pregunta. Bueno, ¿cómo podemos comenzar a perdonar a quien a diario nos minimiza? Bueno, ten presente algo y es cuál es la intención de la persona que de alguna manera te está minimizando, ¿cierto? Porque es que, como te decía, a ver, cuando yo comienzo a ejecutar esta acción con un otro, es porque de pronto o lo más posible es que estoy reconociendo en ti un potencial que yo asumo va a ser de alguna manera un factor de riesgo para mí. Entonces, no es la acción más adecuada, pero ¿qué es lo que comienza a pasar en esta perspectiva? Que yo comienzo a hacerle daño a un otro. ¿Cómo comienzas a perdonar a esa persona? Primero que nada, quitándole el poder que tiene para minimizarte. ¿Y esto cómo se hace? Generando límites. En el momento en el que tú limitas la acción de la persona hacia ti, pues la acción deja de tener una carga tan intensa en tu interior. ¿A qué me refiero con esto? Que digamos, por ejemplo, si la persona todos los días
te dice que tú, qué sé yo, que tú no sirves para lavar ropa, ¿cierto? Entonces, un límite, ¿cuál sería? Ah, bueno, listo, perfecto. Como mis capacidades para lavar ropa no son suficientes para ti, entonces te cedo la posibilidad, enséñame cómo se hace para ver si yo puedo alcanzar la experiencia que tú tienes. Ahí no entras en el juego de la persona, no dejas que la persona pase por encima de ti y ya le estás poniendo un límite que no le permite de alguna manera trascender en la intención que tiene de hacerte daño. ¿Tenemos más preguntas? ¿Le puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Bueno, cuando pues tenemos el hijo que tiene la situación y tiene los problemas, ¿sí me entiende? Ujú. Y que parte de uno como mamá también ha hecho efecto contrario a sus vidas, porque pues venimos de seres imperfectos y hemos generado heridas en nuestros hijos, pero ellos no son capaces de avanzar. ¿Cómo la manera de nosotros, de nosotros como mamá, cómo podemos ayudar a esos hijos a que puedan ser sanos? Bueno, tú debes tener presente algo. Esto no es algo que tú puedas hacer por ellos, ¿cierto? Tú acompañas, tú les permites reconocer cuáles son los factores de su actuar que delimitan la herida que posicionan, ¿cierto? Pero depende mucho de la intención de ellos en reconocerse y querer cambiar. Porque es que desde la perspectiva de padres tenemos una particularidad muy grande y es que nosotros como padres, a ver, queremos salvar a nuestros hijos, porque es que no se puede desconocer que cada una de ustedes, las aquí presentes y de las personas en casa que tienen hijos, no les gustaría que sus hijos pasaran por lo mismo que ustedes pasaron, ¿cierto? Sí. Pero en medio de ese querer salvar, inclusive le termino quitando las herramientas para que ellos puedan tomar las decisiones adecuadas y sanar las heridas que ya están generando. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Acompáñalos. ¿Cómo se hace el acompañamiento? Permitiéndoles reconocer, por ejemplo, la irascibilidad. Por ejemplo, si tienen conductas que podrían llegar a ser autodestructivas para ellos o destructivas para otros. Si son personas muy ansiosas, preguntándoles, o sea, permitiéndoles a ellos reconocer cuál es el malestar que tienen, pero no solamente desde el qué te pasa, ¿cierto? Porque el qué te pasa se vuelve una pregunta que deja tan abierta la respuesta que la persona simplemente se abruma por todo lo que lleva en su interior. Digamos, ¿quieres escribir qué estás sintiendo o qué estás sintiendo en este momento? ¿Lo has sentido antes? ¿Y en qué momento lo has sentido? Ahí nos permitimos llegar a ese punto del pasado que nos muestra los detonantes del malestar que hemos tenido. Y así le permitimos al otro reconocerse e ir transformando. Vivenciar la crisis. Dejar Exacto. vivenciar la crisis es muy importante. Y cuando uno entra en crisis, se permite muchas cosas, le llega el autorreconocimiento de lo que uno verdaderamente siente. Porque uno muchas veces enmascara esos sentimientos, pero la crisis hace que uno aclare, por lo menos las herramientas del diario terapéutico, la meditación aclaran las ideas más. Entonces cuando uno reconoce, ya puede trabajar. Yo comparto eso en la meditación. Yo estoy en yoga en este momento porque yo tengo crisis mentales. Yo no recuerdo nada de niñez, absolutamente nada, solamente recuerdo lo que viví con el papá de mis hijos, que empecé a los 6 años, que yo siento que mi infancia, mi niña la viví con él. Sí. Yo solamente recuerdo lo malo que viví con él y lo que le transmití a mis 3 hijos. Que en ese momento, pues ellos buscan su ayuda cada uno, porque obviamente yo no pude. Sí. Porque yo siempre entro es como en cuestión de atacarnos o de ser víctima, porque yo viví la vida maluca, entonces. Y ahora que estoy con la meditación, he tenido experiencias en mí misma sobre las crisis que me dan, porque a veces yo nunca tenía la experiencia de decirme que yo era autosuficiente y ahorita hace poquito lo hice. Sí. Y atenté pues algo que yo nunca reaccioné. Entonces, pienso que la meditación es como un paso o como una solución, digamos así, para uno llegar a encontrarse con uno mismo. Sí, es que es una herramienta fundamental.
para yo poder tener la posibilidad de ver qué hay más allá, ¿cierto? Que en realidad, o sea, eso es como les explicaba, a nosotros nos atemoriza ver qué hay más allá de lo evidente. También. A nosotros nos atemoriza ver qué hay en la sombra de mi máscara. Pero como decía Eva, que es fundamental, toda crisis es viable por pequeña que sea, porque es que toda crisis me lleva a la posibilidad que yo tengo de resignificarme a mí mismo y al evento que está sucediendo. Pero es que yo tengo que vivir mis crisis, porque si yo no las vivo, si yo no vivo mi herida, por ejemplo, ¿cómo la voy a sanar? Porque entonces no voy a saber que la tengo. Y eso es importante. Sí, Analida. Doctor, es tan amable. ¿Se podría decir que las heridas generalmente desembocan en adicciones a sustancias psicoactivas? Pueden llevar a adicciones, ¿cierto? Pero no necesariamente tienen que desembocar en estas mismas. ¿Qué es lo que pasa? Que es que de alguna manera la persona tiene la necesidad de protegerse a sí misma. Y muchas veces el consumo de la sustancia se vuelve el escape más próximo al malestar que genera la herida. Entonces puede llegar a darse, pero no necesariamente tiene que ser el fin último de una herida. ¿Fui claro? Sí, doctor, muy claro, muy amable. Con mucho gusto. Erika, para tu pregunta, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que es que cuando tú le pones el límite a otra persona y la persona no está acostumbrada a tener límites, pues la persona inmediatamente lo va a reconocer como una falta de respeto hacia sí mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que como les explicaba, tú le tienes que permitir a la otra persona vivenciar el malestar que le genera el límite que tú estás poniendo. Porque en un principio y en muchas ocasiones yo no soy capaz de ponerme límites. Entonces inclusive necesito el límite de un otro para poder comenzar a reconocer hasta dónde puedo llegar yo. Entonces es de alguna manera de esperarse que en el momento en el que tú lo pongas la otra persona se sienta mal. Pero poco a poco la persona va a ir reconociendo que el actuar que tiene es tan negativo hacia ti que tú ya no vas a permitir que esa persona siga teniendo ese tipo de acción frente a tus necesidades. ¿Sí? ¿Fui claro? Yo quisiera decir algo antes de cerrar. Sí, dale. Y es que es importante tener en cuenta que cuando se va a acompañar a alguien durante las crisis de las que hablaba Eva, se tiene que cumplir necesariamente la condición de que usted no es un juez en ese momento, ni está para validar o no validar si lo que siente el otro es real o no. Entonces, evitar comentarios como, pero eso es una bobada, pero tú por qué le das tanta trascendencia, pero eso, ay, no, yo creo que era algo peor, ¿cierto? O cómo se te ocurre, es que sí, lo que sientes es porque tú te lo has buscado. No, pues para eso no estén, pues sinceramente, no estén, váyanse. Créanme que hace más daño quedándose que dejándolo uno solo llorando, pues como su dolor, ¿cierto? Entonces, si no se está preparado para tener un corazón abierto frente a lo que esa persona siente en ese momento, sin interpretar la crisis de ella como si fuera mía y cómo la hubiera manejado yo, más bien no diga nada. O simplemente quédese calladito, esté al lado y ya, y no diga ninguna palabra. Por eso también es inclusive importante yo aprender a acompañar, ¿cierto? Y es que la mayoría de nosotros no tenemos herramientas para acompañar el dolor de un otro. La mayoría de nosotros hablamos desde lo que es el factor común. Inclusive, pues digamos los que son usuarios míos, saben, pues Eva sabe, que yo soy, por ejemplo, muy cansón en una cosa. ¿Cuál es la muletilla más grande que tiene el ser humano? Cada vez que le preguntan cómo estás, la persona responde, bien. Pero bien es una palabra tan vacía como el vacío mismo. Porque la persona puede estar bien llevada al carajo, puede estar bien mal, puede estar bien en su percepción, pero bien se vuelve la máscara, bien es la salida, bien es el escape. Por eso es que nosotros somos mucho del, ven, ¿y qué es bien? Porque cuando yo le permito a la persona reconocer qué hay detrás de esa palabra, muchas veces la persona es, no, sabes que en realidad no estoy bien.
me pasa esto, esto, esto y lo otro. Solo que nosotros no estamos preparados el 90% del tiempo para atender un malestar ajeno, ¿sí? Y eso también nos da pie a la necesidad de comenzar a reconocernos, a buscarnos. Y bueno, ya para cerrar el espacio, yo les quiero extender una invitación muy grande a todas las que están acá y a todos quienes están en casa, y es de comenzar a reconocer cuál es la herida que cada uno llevamos en nuestro interior y de qué manera la vivimos, ¿cierto? Cómo la transmitimos hacia un otro. Como les decía, yo solamente cambio aquello que sé que tengo. Entonces, permitámonos observar un poquito de lo que hay en la sombra, que lo peor que puede ocurrir en realidad es que terminemos encontrando la mejor versión de nosotros mismos. Y pues no siendo más, les agradezco mucho en casa, les agradezco mucho a todas las personas que vinieron. Les voy a pedir el... Se fue el audio. Sí, tranquila, ya es que les estaba pidiendo el favor de que me firmaran la asistencia, pero en su defecto ya terminamos. Les agradezco mucho por la atención, por la buena voluntad y espero que tengan un gran resto de noche. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche, gracias. Gracias, feliz noche. Feliz y bendecida noche. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Las personas que asistieron pueden colocar el nombre del paciente a quien representan para tomar la lista virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a ustedes por conectarse. Mil gracias y feliz noche. Igualmente para ti, Dios te bendiga. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta luego, con mucho gusto.